El espejo retrovisor del Toyota Camry reflejaba más que solo el tráfico del centro de Denver esa noche de martes. Mike Harrison llevaba 3 años conduciendo Uber, pero su pasajera esa noche era diferente. No porque fuera una directora ejecutiva con un traje de $1000, sino por lo que vio tras ellos. 3 semáforos, la misma camioneta negra, la misma distancia. Sus manos callosas se apretaron sobre el volante mientras la memoria de otra vida se activaba. La mujer en el asiento trasero tecleaba furiosamente en su teléfono, completamente inconsciente de que su viaje a casa del martes por la noche estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. Los ojos de Mike iban del espejo al camino, calculando ángulos, rutas de salida, posibilidades que su pasajera ni siquiera podía imaginar. «Mamá», dijo en voz baja, con un tono cortante que no tenía cuando ella se subió al coche. «Podríamos tener un problema». Mike Harrison había aprendido a leer el peligro mucho antes de aprender a interpretar los patrones de tráfico en el centro de Denver. El exboina verde de 38 años había pasado 12 años en las Fuerzas Especiales del Ejército, donde mantenerse con vida significaba darse cuenta de cuando algo no encajaba. Esa noche, ese algo era una Suburban negra que había mantenido la misma distancia detrás de su desgastado Toyota Camry durante los últimos 15 minutos. Su pasajera, Victoria Sterling, directora ejecutiva de Technova Solutions, estaba sentada en el asiento trasero revisando informes trimestrales en su tableta. Vestía un traje gris oscuro que probablemente le había costado más de lo que Mike ganó en 2 semanas conduciendo para Uber. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño perfecto, y se movía con la seguridad de quien había construido un imperio tecnológico de la nada. Tenía 42 años, aunque parecía más joven, con una mirada penetrante de ojos verdes que no se perdían nada en las salas de juntas, sino todo lo que sucedía en las calles a su alrededor. Mike ajustó ligeramente el retrovisor, confirmando lo que le decía su instinto. El conductor de la Suburban llevaba gafas de sol, a pesar de que el sol se había puesto hacía 1 hora. En el asiento del pasajero, otra figura permanecía extrañamente inmóvil. No eran pasajeros que volvían a casa después de un largo día. Eran depredadores. «Disculpe», dijo Victoria desde el asiento trasero, sin levantar la vista de su tableta. «¿Podrías subir un poco la calefacción? Hace frío aquí». «Sí, mamá», respondió Mike, aunque su atención seguía dividida entre su comodidad y la inoportuna escolta. Alargó la mano hacia el control de la temperatura, con movimientos pausados y serenos. Eso era lo que le habían enseñado los militares, a funcionar con normalidad, incluso cuando todas las alarmas le sonaban en la cabeza. Las calles del distrito financiero de Denver se tranquilizaban mientras se dirigían hacia Cherry Creek, donde esperaba el ático de Victoria. Mike conocía bien la ruta. Había llevado a otros ejecutivos al mismo barrio de lujo antes. Pero esa noche era diferente. Esa noche, las calles familiares parecían cerrarse a su alrededor como una trampa que se cerraba lentamente. Mike había empezado a conducir para Uber hacía 3 años, tras dejar el ejército. Su hija Emma, que ahora tiene 9 años, necesitaba estabilidad tras perder a su madre por cáncer cuando tenía solo 4 años. La niña era brillante y ya mostraba un gran interés por las matemáticas y la ciencia que le recordaba a Mike a su madre cada día. Emma soñaba con ser ingeniera aeroespacial, un sueño que parecía maravilloso y carísimo con el sueldo de un conductor. Todas las mañanas, Mike le preparaba el desayuno a Emma en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en la zona este de Denver. Todas las noches, la ayudaba con los deberes en la mesa de la cocina, la misma mesa donde antes limpiaba su arma reglamentaria y planeaba misiones de las que nunca podía hablar. La transición de soldado a padre soltero no había sido fácil, pero Emma merecía cada sacrificio. La historia de Victoria Sterling era diferente, pero igualmente exigente. Había emigrado de Irlanda con sus padres a los 12 años y se había abierto camino en el MIT gracias a becas y a su gran determinación. Technova Solutions, su empresa de ciberseguridad,
Empleaba ahora a más de 300 personas y tenía contratos con importantes corporaciones de todo el país. Vivía para su trabajo y a menudo se quedaba en la oficina hasta las 9 o 10 de la noche, razón por la cual rara vez se molestaba en buscar transporte. Sin embargo, esa noche, su chofer habitual había llamado diciendo que estaba enferma, y así fue como terminó en el Camry de Mike en lugar de su sedán negro habitual. Fue un detalle que resultaría más significativo de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Mike giró repentinamente a la derecha en la calle 17, desviándose de la ruta más directa a Cherry Creek. Miró fijamente el retrovisor. La Suburban lo siguió, manteniendo la misma distancia prudente, con la mandíbula apretada casi imperceptiblemente. Conductor. La voz de Victoria tenía un dejo de irritación. Este no es el camino a Cherry Creek. Pedí específicamente la ruta más rápida. Solo estoy evitando unas obras, mamá. Mike dijo con suavidad. Llegaremos en unos minutos más. Pero Mike no estaba evitando la construcción. Estaba testificando. Una teoría, y la teoría se estaba demostrando correcta de la peor manera posible. Alguien seguía a Victoria Sterling con precisión profesional. Y los años de experiencia de Mike le decían que este tipo de vigilancia solo ocurría por dos razones: recopilación de inteligencia o adquisición de objetivos. Dado que eran casi las 9 de la noche de un martes, la recopilación de inteligencia parecía improbable. Las manos de Mike permanecían firmes en el volante, pero su mente repasaba posibilidades y contingencias. Su teléfono estaba en la consola central, pero llamar al 911 mientras conducía con alguien siguiéndolo no era práctico. Necesitaba saber más sobre a qué se enfrentaban antes de poder determinar la mejor manera de proceder. El Suburban mantenía la distancia, lo que sugería que quienquiera que estuviera dentro no quería actuar en zonas con mucho tráfico o bien iluminadas. Estaban esperando el momento oportuno, probablemente en algún punto entre allí y el apartamento de Victoria, donde las calles se volvían más tranquilas y las rutas de escape más limitadas. Victoria seguía absorta en su trabajo, tamborileando con los dedos en la pantalla de su tableta mientras revisaba lo que parecían ser proyecciones financieras. No tenía ni idea de que su viaje al trabajo del martes por la noche estaba a punto de convertirse en la hora más peligrosa de su vida. Mike se preguntaba si ella tenía idea de quién podría querer hacerle daño o si simplemente era un blanco fácil para alguien con un motivo más mundano, como un rescate. Al acercarse a la intersección de la calle 17 y Broadway, Mike tomó una decisión. Giró a la izquierda en lugar de seguir recto, alejándolos de Cherry Creek y adentrándose en el centro de Denver. La Suburban lo siguió sin dudarlo. Vale, ahora sé que vas en dirección contraria, dijo Victoria, levantando por fin la vista de su tableta. ¿Qué pasa? Los ojos de Mike se encontraron con los de ella en el retrovisor. Por primera vez desde que se había subido a su coche, Victoria Sterling lo miraba. Lo miraba de verdad. Lo que vio no era la cara de un conductor de transporte compartido típico. Los ojos grises de Mike estaban alertas y calculadores, y había algo en su postura que sugería una fuerza contenida en lugar de una indiferencia despreocupada. Mamá, necesito que me escuches con mucha atención, dijo Mike, con voz serena, pero con un matiz de autoridad que Victoria nunca antes había escuchado en un conductor. Nos siguen. Llevo 20 minutos observando el mismo vehículo detrás de nosotros y han seguido cada giro que hemos hecho. Victoria palideció. Se giró para mirar por la ventanilla trasera y vio de inmediato la Suburban negra. ¿Estás segura? Quizás solo van en la misma dirección. Llevan gafas de sol al anochecer y han mantenido la misma distancia a pesar de 3 cambios de carril y 2 giros que nos desviaron de la ruta directa, explicó Mike. En mi experiencia, no es coincidencia. La palabra experiencia flotaba en el aire entre ellos. Victoria era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la mayoría de los conductores de Uber no hablaban de patrones de vigilancia y conciencia táctica con tanta naturalidad. ¿Tu experiencia?, preguntó en voz baja. Digamos que no siempre fui conductora, respondió Mike.
Estaba observando la calle buscando opciones. Se acercaban al distrito de los teatros, donde las calles estarían más concurridas. Eso podría jugar a su favor. O podría poner personas inocentes en riesgo si la situación se agravaba. La mentalidad empresarial de Victoria comenzó a analizar las implicaciones. Alguien la seguía, lo que significaba que alguien la consideraba lo suficientemente valiosa como para rastrearla. Eso podría significar secuestro para pedir rescate, espionaje corporativo o algo aún peor. Su empresa tenía contratos confidenciales con contratistas de defensa y agencias gubernamentales. La información en su cabeza y en sus dispositivos valía millones para el comprador adecuado. ¿Qué hacemos?, preguntó, y Mike notó que su voz se mantuvo firme a pesar del miedo que debía de estar recorriéndola. Primero, necesitamos confirmar sus intenciones, dijo Mike. Luego, encontraremos la mejor manera de ponerte a salvo. Como si sus palabras lo hubieran convocado, el suburbano aceleró de repente, acortando la distancia entre ellos rápidamente. El entrenamiento de Mike se activó por completo y toda su actitud cambió. El conductor educado y silencioso desapareció, reemplazado por alguien que se movía con determinación y precisión. «Espere», dijo simplemente. Mike huyó del aceleró, y el Camry salió disparado a una velocidad que Victoria no habría imaginado posible desde el viejo sedán. Detrás de ellos, el Suburban igualó su aceleración, sin molestarse ya en simular un viaje casual. «Sin duda nos siguen», dijo Victoria, con los nudillos blancos al agarrar la manija de la puerta. «Sí, señora, así es», confirmó Mike. Zigzagueaba entre el tráfico, aprovechando al máximo la maniobrabilidad del Camry para mantenerse por delante del Suburban, más grande y potente. Sus movimientos eran suaves y controlados, fruto de un entrenamiento de conducción defensiva que le permitió superar con creces más allá de lo que enseñaban las autoescuelas para civiles. Victoria se encontró observando al hombre que, literalmente, estaba al mando de su vida en ese momento. Mike Harrison no parecía un conductor de viajes compartidos típico. Tenía los hombros anchos, las manos llenas de cicatrices, y había algo en su porte que sugería una capacidad física muy superior a la que exigía su trabajo actual. Iba bien afeitado, con el pelo castaño corto, canoso en las sienes, y se movía con una economía de movimientos que denotaba disciplina y entrenamiento. «¿Quién eres?», preguntó mientras tomaban un giro brusco a la derecha que la presionó contra la puerta del coche. «Ahora mismo, soy yo quien intenta mantenerte con vida», respondió Mike. Revisaba los espejos constantemente, calculando velocidades y distancias, buscando oportunidades y rutas de escape. «Podemos presentarnos como es debido más tarde». La Suburban les estaba ganando terreno a pesar de la conducción evasiva de Mike. El motor que llevaba bajo el capó era significativamente más potente que el de 4 cilindros del Camry. Mike sabía que no podían dejar atrás a sus perseguidores indefinidamente, sobre todo en el tráfico de la ciudad, donde cualquier transeúnte inocente podría resultar herido. «Necesito preguntarte algo», dijo Mike al acercarse a un semáforo en rojo. «¿Hay alguien que quiera hacerte daño? ¿Rivales? ¿Empleados descontentos? ¿Alguien rencoroso?» Victoria repasó las posibilidades a toda velocidad. Technova tenía competidores, sin duda, y la industria de la ciberseguridad podía ser despiadada, pero no se le ocurría a nadie que recurriera a la violencia física. «No lo sé», admitió. «O sea, hemos ganado algunos contratos que otras empresas querían, pero esto parece extremo». El semáforo se puso en verde y Mike aceleró al cruzar la intersección. La Suburban se saltó la luz roja detrás de ellos, confirmando sin lugar a dudas que no se trataba de un caso de identidad equivocada ni de patrones de viaje coincidentes. «Bueno, nuevo plan», dijo Mike. Ya estaba buscando su teléfono. «Voy a llamar al 911, pero necesitamos llegar a un lugar público y bien iluminado donde no puedan moverse sin testigos». Pero antes de que pudiera marcar, la Suburban se abalanzó repentinamente hacia adelante y se estrelló contra el parachoques trasero del Camry.
El impacto los hizo tambalearse hacia adelante, y Victoria gritó al ser arrojada contra su cinturón de seguridad. Cambio de planes, dijo Mike con gravedad. La persecución, cuidadosa y controlada, se había convertido en algo mucho más peligroso. Ya no corremos, dijo Mike, girando el volante bruscamente a la derecha, llevándolos al estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas. Las llantas del Camry chirriaron contra el asfalto mientras detenía el auto cerca de la entrada principal, donde las ventanas estaban bien iluminadas y llenas de clientes nocturnos. «Quédate en el auto», le dijo a Victoria. «Mantén la cabeza agachada, y si empiezan los disparos, tírate al suelo». «Disparos». La voz de Victoria se quebró ligeramente al pronunciar la palabra. «Espero que no», dijo Mike. «Pero si alguien está dispuesto a embestirnos en el tráfico de la ciudad, probablemente esté dispuesto a intensificar la situación». El Suburban se detuvo en el estacionamiento detrás de ellos, avanzando lentamente. Mike pudo ver 3 figuras dentro, y su posición sugería que estaban armadas y preparadas para la confrontación. No fue un crimen improvisado. Fue una operación planificada. Mike metió la mano debajo del asiento y sacó algo que hizo que Victoria abriera los ojos de par en par. Un cuchillo táctico con una hoja negra. «Dijiste que no siempre fuiste conductor. 12 años en las fuerzas especiales del ejército». Mike dijo simplemente: «Pensé que esa parte de mi vida había terminado». Las puertas de la camioneta se abrieron y salieron 3 hombres. Vestían ropa oscura y se movían con la coordinación que sugería entrenamiento profesional. 2 de ellos flanqueaban el Camry mientras que el tercero se acercaba por delante. «Mamá», Mike dijo en voz baja, «cuando salga de este auto, quiero que corras a ese restaurante y llames al 911. Diles que te están secuestrando y dales esta dirección». «¿Y tú?». La sonrisa de Mike era sombría, pero no carente de calidez. «Voy enseguida». El hombre que iba delante estaba lo suficientemente cerca como para que Mike pudiera verle la cara con claridad. Tenía unos 40 años y rasgos curtidos que denotaban una vida dura y decisiones más difíciles. Al hablar, su voz tenía un ligero acento que Mike no pudo identificar de inmediato. «Salgan del coche», gritó el hombre. «Los dos, solo queremos hablar». Mike sabía por experiencia que la gente que solo quería hablar no solía embestir a otros coches en el tráfico ni acercarse en grupos de 3 con movimientos coordinados. También sabía que Victoria Sterling corría peligro inminente y que sus años de entrenamiento estaban a punto de ser puestos a prueba, una prueba que esperaba no volver a enfrentar. «A la de 3», le susurró a Victoria. 1, 2. Mike salió disparado del coche como un resorte. Su movimiento fue tan repentino y preciso que el secuestrador principal dio un paso atrás, sorprendido. En el mismo movimiento, Mike lanzó su cuchillo táctico con una precisión letal, clavándose la hoja en la rueda delantera del Suburban. Con un agudo silbido de aire escapando, los 3 hombres reaccionaron al instante, pero Mike ya se movía. Años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo lo dominaron mientras acortaba la distancia con el atacante más cercano. El hombre buscó algo bajo su chaqueta, pero Mike fue más rápido. Un golpe preciso en la muñeca hizo que el arma resonara contra el asfalto, seguido de un codazo en el plexo solar que lo hizo caer de rodillas. «Victoria, corre», gritó Mike sin apartar la vista de las 2 amenazas restantes. Pero Victoria Sterling no había construido una empresa multimillonaria huyendo de los problemas. En lugar de huir al restaurante, cogió su teléfono y empezó a grabar, asegurándose de capturar los rostros de los atacantes y la matrícula del suburbano averiado. El segundo atacante se abalanzó sobre Mike con una velocidad sorprendente, pero Mike se apartó y aprovechó el impulso del hombre en su contra, estrellándolo contra el capó del Camry. El sonido del impacto resonó por todo el aparcamiento, y varios comensales levantaron la vista de sus cenas para presenciar el enfrentamiento. El tercer hombre, claramente el líder, sacó una pistola y apuntó directamente a Victoria. «Basta», gritó.
Los dos al suelo o la señora saldrá lastimada. Mike se quedó paralizado, con las manos aún levantadas en posición defensiva. Era bueno, pero no era más rápido que una bala, y Victoria estaba demasiado expuesta. Tranquilo, dijo, con la voz tranquila a pesar de la adrenalina que le corría por el cuerpo. Hablemos de esto. No hay nada de qué hablar, respondió el pistolero. Su acento era más claro ahora. Europeo del Este, posiblemente serbio o croata. La señora Sterling viene con nosotros, y nadie más sale lastimado. ¿Quién te envía?, preguntó Victoria, sorprendiendo tanto a Mike como al pistolero con su franqueza. La sonrisa del hombre era fría. Alguien que paga mejor que tus empleadores actuales, señora Sterling. Alguien que valora la información en tu cabeza más que tu empresa. Mike captó la mirada de Victoria e hizo un sutil gesto con la mano izquierda. En el ejército, era una señal para prepararse para actuar. Victoria quizá no entendiera el significado específico, pero era lo suficientemente inteligente como para reconocer que Mike tenía un plan. El pistolero estaba concentrado en Victoria, lo que le dio a Mike la oportunidad que necesitaba. Con un movimiento fluido, rodó detrás del Camry y se acercó por el otro lado, usando el coche como cobertura. El pistolero giró para seguirlo, y en esa fracción de segundo de distracción, Victoria se escondió detrás de una camioneta estacionada. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario», gritó el pistolero. «Lo sabemos todo sobre ti, Michael Harrison. 12 años en las fuerzas especiales, 3 despliegues en Afganistán, baja honorable tras recibir metralla en Kandahar. Tienes una hija de 9 años llamada Emma que va a la escuela primaria Maple. No querrías que le pasara nada, ¿verdad?» A Mike se le heló la sangre. El hecho de que supieran de Emma significaba que no se trataba de un secuestro aleatorio ni de una simple operación de espionaje corporativo. Era algo mucho más personal y peligroso. «¿Qué quieres?», respondió Mike, ganando tiempo mientras evaluaba sus opciones. «Queremos que la señora Sterling venga con nosotros discretamente. A cambio, puedes ir a casa con tu hija esta noche. Niégate». Y el hombre dejó la amenaza flotando en el aire. Victoria no pudo oír toda la conversación desde su posición detrás de la camioneta, pero captó lo suficiente para comprender que la hija de Mike estaba siendo amenazada. También se dio cuenta de que estaba tratando con personas que habían investigado exhaustivamente tanto a ella como a Mike, lo que significaba que esta operación había sido planeada con mucha antelación. Pero había algo con lo que los secuestradores no contaban. Victoria Sterling no había sobrevivido en el despiadado mundo de la ciberseguridad corporativa estando indefensa. Mientras ellos estaban concentrados en Mike, ella usaba su teléfono para acceder a los protocolos de emergencia de Technova. Con unos toques rápidos, activó una alarma silenciosa que alertaría tanto a su equipo de seguridad como a las fuerzas del orden locales sobre su ubicación GPS. También activó un protocolo que bloquearía todos sus códigos de acceso y cifraría su portátil de forma remota, reduciendo considerablemente el valor de cualquier información que pudieran extraerle. Mike estaba considerando sus opciones tácticas cuando oyó el sonido lejano de las sirenas. Alguien había llamado a la policía, probablemente uno de los clientes del restaurante que había presenciado el enfrentamiento. Eso lo cambió todo. El pistolero también oyó las sirenas. «Se acabó el tiempo», anunció. «Señora Sterling, tiene 10 segundos para salir o empezamos a disparar». Mike sabía que el hombre no estaba fanfarroneando. Los delincuentes acorralados sin nada que perder eran los más peligrosos, y las sirenas que se acercaban significaban que su oportunidad para una extracción limpia se estaba cerrando rápidamente. «Victoria», gritó Mike. «Cuando yo diga que salgan, corran hacia la entrada del restaurante. No miren atrás. No se detengan. Simplemente corran. Y ustedes. Estaré justo detrás de ti». Pero Mike no tenía intención de correr. Había identificado la amenaza y ahora iba a eliminarla. El hombre con el arma estaba de pie cerca de la camioneta suburban averiada,
usándola como cobertura parcial mientras mantenía su arma apuntando al área donde Victoria se escondía. Mike respiró hondo y salió de detrás del Camry con las manos en alto. Bien, tú ganas. Solo no le hagas daño. El pistolero sonrió triunfalmente. Buena decisión. Ahora dile que salga. Victoria, está bien. Sal. Mientras Victoria salía lentamente de detrás de la camioneta, Mike contaba los pasos y calculaba los ángulos. El pistolero estaba aproximadamente a 4.5 metros de distancia, de pie en una posición que le permitía ver claramente a Mike y a Victoria. Pero también estaba parado justo frente a la llanta delantera dañada de la Suburban, donde el cuchillo táctico de Mike aún estaba incrustado. Acércate, le ordenó el pistolero a Victoria. Los dos aquí. Al acercarse, Mike notó algo que el pistolero había pasado por alto al concentrarse en controlar la situación. El primer atacante, al que Mike había derribado con un codazo, comenzaba a moverse. En unos segundos, Mike se enfrentaría a dos oponentes conscientes en lugar de uno. Mike hizo su movimiento cuando estaban a 2,5 metros del pistolero. De repente, se arrodilló y sacó su cuchillo táctico de la llanta de la Suburban. La hoja se desprendió con un agudo sonido metálico. En el mismo movimiento, se lanzó hacia adelante, acortando la distancia antes de que el pistolero pudiera reaccionar. El arma se disparó, pero Mike había anticipado los reflejos del tirador y actuó en consecuencia. La bala salió desviada, destrozando la ventanilla del pasajero de la Suburban en lugar de dar en el blanco. El hombro de Mike impactó al pistolero en el abdomen, empujándolo hacia atrás contra el vehículo dañado. Victoria observó con asombro cómo Mike desarmó al pistolero con una serie de movimientos precisos que denotaban un amplio entrenamiento y experiencia práctica. En cuestión de segundos, la amenaza fue neutralizada y el arma estaba en manos de Mike. Los otros dos atacantes estaban inconscientes o demasiado heridos como para representar una amenaza continua. El sonido de las sirenas que se acercaban se hacía cada vez más fuerte, y Mike podía ver las luces intermitentes de los vehículos policiales entrando en el estacionamiento. Se acabó, dijo Mike, respirando con dificultad, pero alerta ante cualquier amenaza adicional. Estás a salvo. Victoria miró al hombre que le había salvado la vida. Lo miró de verdad, quizás por primera vez desde que se subió a su coche hacía menos de una hora. Mike Harrison no era solo un conductor de Uber con entrenamiento militar. Era un guerrero que se había escondido a plena vista, conduciendo un Toyota destartalado y luchando por llegar a fin de mes mientras criaba solo a su hija. ¿Quiénes son?, preguntó mientras los coches de policía rodeaban el estacionamiento. Todavía no lo sé, respondió Mike, mientras aseguraba el arma y se preparaba para identificarse ante los agentes que acudían. Pero sabían demasiado de nosotros dos como para que esto fuera casualidad. Las 2 horas siguientes transcurrieron entre interrogatorios policiales, declaraciones de testigos y fotografías forenses. Los 3 atacantes fueron detenidos, aunque se negaron a identificar quién los había contratado o por qué habían atacado específicamente a Victoria. La detective Sarah Murphy, con 20 años de experiencia en el Departamento de Policía de Denver, realizó las entrevistas personalmente. Estaba intrigada por los antecedentes de Mike e impresionada por su moderación al usar solo la fuerza mínima necesaria para neutralizar la amenaza. Hizo un buen trabajo esta noche, señor Harrison, le dijo al concluir su declaración. Estos tipos eran profesionales. Sin su intervención, la señora Sterling probablemente estaría en la parte trasera de una camioneta rumbo a quién sabe dónde. Mike asintió, pero no parecía especialmente interesado en los elogios. Su principal preocupación era llegar a casa con Emma, quien pasaba la noche con su vecina mayor, la señora Rodríguez. La mujer era confiable, pero Emma se preocuparía si Mike llegaba mucho más tarde de lo habitual. Victoria estaba terminando su declaración cuando escuchó la conversación de Mike con el detective Murphy sobre cómo llegar a casa con su hija. Se dio cuenta de que este hombre había arriesgado su vida por una completa desconocida, poniéndose en peligro,
a pesar de tener una hija que dependía de él. Al salir juntos de la comisaría, Victoria se encontró observando de nuevo a Mike Harrison. Bajo la intensa luz fluorescente del edificio, pudo ver las pequeñas cicatrices en sus manos y antebrazos, las que provenían de años de duro entrenamiento y combate real. También pudo ver el agotamiento en sus ojos, el peso de las responsabilidades que iban mucho más allá de la violencia de esa noche. Señor Harrison, dijo al llegar al estacionamiento donde un policía había entregado el Camry algo dañado de Mike. Le debo la vida. Mike se encogió de hombros, incómodo. No me debes nada, mamá. Solo hice lo que cualquiera haría. No, dijo Victoria con firmeza. Lo que hiciste esta noche no fue lo que cualquiera haría. Lo que hiciste fue extraordinario. Mike no respondió de inmediato. Estaba mirando su teléfono donde las llamadas perdidas de la señora Rodríguez indicaban que Emma sí estaba preocupada por su regreso tardío. Necesito ir a casa, dijo simplemente. Por supuesto. Pero señor Harrison, Mike, ¿podemos hablar mañana? Hay algunas cosas que me gustaría discutir con usted. Mike la miró con curiosidad, pero asintió. Claro. Tienes mi número de la aplicación de Uber. Mientras Victoria lo veía alejarse en su Toyota destartalado, ya estaba ideando un plan. Mike Harrison le había salvado la vida esa noche, pero más que eso, había demostrado cualidades cada vez más escasas en su mundo: integridad, valentía y altruismo. A la mañana siguiente, Victoria llegó a la sede de Technova antes de lo habitual. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en el ataque y sus implicaciones. Alguien la había atacado específicamente, lo que significaba que alguien consideraba la información que tenía en la cabeza lo suficientemente valiosa como para justificar un secuestro. Ese nivel de espionaje corporativo sugería un trabajo interno. Su primera llamada fue a Richard Matthews, director financiero y socio comercial de toda la vida. Rick había estado en Technova desde el principio, ayudando a Victoria a construir la empresa desde una startup de 2 personas hasta su éxito actual. Si alguien podía saber quién podría querer perjudicar a la empresa, ese era Rick. Victoria, gracias a Dios que estás bien. Rick dijo al contestar el teléfono. Me enteré de lo que pasó anoche. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias a un conductor muy competente. Victoria respondió. Rick, necesito que busques todos nuestros archivos personales y registros financieros recientes. Alguien sabía demasiado sobre mi horario y datos personales como para que esto sea un ataque aleatorio. ¿Crees que fue un trabajo interno? Creo que debemos considerar todas las posibilidades. ¿Puedes reunirte conmigo en mi oficina en 1 hora? Por supuesto, Victoria. Me alegra que estés a salvo. Después de terminar la llamada, Victoria se recostó en su silla y reflexionó sobre los acontecimientos de la noche anterior. Los atacantes no solo conocían su horario, sino también detalles sobre los antecedentes y la familia de Mike. Ese nivel de recopilación de inteligencia sugería recursos y planificación que iban mucho más allá del típico espionaje corporativo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Mike Harrison. Dijiste que querías hablar hoy. Puedo vernos cuando te convenga. Victoria sonrió a pesar de todo lo sucedido. Incluso en un simple mensaje de texto, la precisión militar y la cortesía de Mike se percibían con claridad. Le respondió, ¿puedes venir a mi oficina en Technova a las 2 de la tarde? Tengo una propuesta para ti. Su respuesta llegó casi de inmediato. Sí, mamá. Allí estaré. Victoria pasó la mañana revisando los protocolos de seguridad y reuniéndose con su equipo de TI para asegurarse de que todos los sistemas estuvieran seguros. El ataque contra ella había sido físico, pero en su empresa, las amenazas digitales solían ser más peligrosas que las físicas. Rick Matthews llegó a su oficina justo a tiempo, con una gruesa carpeta de archivos personales y registros financieros. Parecía preocupado y un poco demacrado, como si él tampoco hubiera dormido bien. Lo he estado revisando todo, dijo,
acomodándose en la silla frente a su escritorio. No encuentro ninguna señal de alerta obvia, pero hay algunas cosas que deberíamos discutir. Pasaron la siguiente hora revisando los registros de los empleados, las negociaciones contractuales recientes y las transacciones financieras. Rick era minucioso y metódico, precisamente las cualidades que lo habían convertido en un socio tan valioso a lo largo de los años. Hay una cosa que me preocupa, dijo Rick al terminar la revisión. El momento de este ataque coincide con nuestra presentación ante el Departamento de Defensa la semana que viene. Si alguien quisiera interrumpir la negociación del contrato, eliminarte sin duda lograría ese objetivo. Victoria asintió pensativa. El contrato del Departamento de Defensa tenía un valor potencial de $50 millones a lo largo de 3 años, y varios competidores habían pujado agresivamente por el mismo trabajo. ¿Quién más conoce los detalles de la presentación?, preguntó. Solo el personal directivo. Tú, yo, Jennifer de Desarrollo y Marcus de Ventas, además de quienquiera que lo hubieran discutido. Victoria tomó nota mental de que el detective Murphy investigara la conexión entre el ataque y la próxima presentación. Si el espionaje corporativo era el motivo, el grupo de sospechosos sería mucho menor y más manejable. Exactamente a las 2, Mike Harrison apareció en la recepción de Technova. Había cambiado su ropa informal de conducir por las llaves del coche y una camisa abotonada, pero aún parecía incómodo en el ambiente corporativo. Victoria lo recibió personalmente y lo acompañó a su oficina. Mientras caminaban por el edificio, notó cómo los ojos de Mike escudriñaban constantemente su entorno, buscando rutas de salida y posibles amenazas. Los acontecimientos de la noche anterior lo habían dejado claramente en un estado de alerta. Conciencia. Gracias por venir, dijo Victoria mientras se instalaban en su oficina. Sé que esto probablemente parezca inusual. Un poco, admitió Mike. Pero después. Anoche, creo que lo inusual es la nueva normalidad. Victoria rió, apreciando su humor seco. Señor Harrison. Mike, lo que voy a proponer puede sonar extraño, pero me gustaría que lo considerara seriamente. Mike asintió, esperando a que ella continuara. Necesito un jefe de seguridad personal, dijo Victoria directamente. Alguien en quien pueda confiar plenamente, alguien con las habilidades para manejar amenazas como las que enfrentamos anoche. El salario sería de $80,000 anuales, más todas las prestaciones, incluyendo seguro médico y prestaciones educativas. La expresión de Mike no cambió, pero Victoria notó que sus manos se tensaban ligeramente en los brazos de su silla. Es generoso, dijo con cuidado, pero no tengo ningún entrenamiento formal en seguridad fuera del ejército. Mike, neutralizaste a 3 profesionales armados con tus propias manos y un cuchillo táctico. Me mantuviste con vida cuando personas con amplios recursos y planificación me querían muerto. Eso no es algo que se aprende en un aula. Mike guardó silencio un largo rato. Victoria lo vio reflexionar sobre las implicaciones, considerando lo que esta oportunidad podría significar para el futuro de su hija. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Por qué a mí? Podrías contratar profesionales con credenciales de empresas de seguridad y años de experiencia corporativa. ¿Por qué ofrecerle esto a alguien que conociste hace menos de 24 horas? Victoria esperaba esta pregunta y había meditado detenidamente su respuesta. Porque en el peor momento de mi vida, lo arriesgaste todo para proteger a una completa desconocida. Porque podrías haberte marchado cuando la situación se puso peligrosa, pero no lo hiciste. Porque el bienestar de tu hija estaba amenazado y aún así elegiste salvar mi vida en lugar de tu propia seguridad. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos grises. En mi negocio, Mike, la lealtad y la integridad son más escasas que las habilidades técnicas. Puedo enseñarle a alguien protocolos de seguridad, pero no puedo enseñarle carácter. Ya has demostrado que tienes lo que más importa. Mike volvió a guardar silencio, y Victoria pudo ver la lucha interna reflejada en su rostro.
Este trabajo lo cambiaría todo para él y para Emma. Seguridad financiera, oportunidades educativas, un futuro que se extendiera más allá de sobrevivir de un sueldo a otro. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Y necesito hablar con Emma. Esto también la afectaría. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras Mike se preparaba para irse, Victoria le entregó una tarjeta de visita. Tiene mi número directo. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Mike tomó la tarjeta y se levantó para irse. En la puerta, se volvió hacia ella. Señora Sterling, gracias. Lo que yo decida. Gracias por la oportunidad. Después de que Mike se fuera, Victoria se sentó en su oficina pensando en la conversación. Había dicho cada palabra en serio sobre carácter e integridad. Pero había otra razón por la que quería a Mike Harrison en su equipo. El ataque de la noche anterior había sido profesional y bien planeado, lo que significaba que probablemente habría otros. Tener a alguien con las habilidades y la dedicación de Mike podría ser la diferencia entre sobrevivir y convertirse en otra estadística de secuestros corporativos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el detective Murphy. Señora Sterling, obtuvimos información preliminar de nuestra investigación que pensé que debería conocer. ¿Qué encontró? Los 3 hombres que la atacaron anoche son extranjeros con amplios antecedentes penales. Recibieron pagos a través de una serie de empresas fantasma que aún estamos intentando rastrear, pero el rastro del dinero sugiere que se trató de un contrato profesional. Victoria sintió un escalofrío. Así que esto no fue casualidad. Definitivamente no. Alguien con importantes recursos la quería específicamente a usted y estaba dispuesto a pagar una fortuna a profesionales para conseguirla. Seguimos investigando, pero quería avisarle que quienquiera que haya ordenado esto sigue suelto. Tras finalizar la llamada, Victoria se dio cuenta de que su oferta a Mike Harrison no se trataba solo de gratitud ni de contar con buena seguridad. Se trataba de sobrevivir. Si contrataban a delincuentes profesionales para atacarla, necesitaba protección profesional. Esa noche, Mike estaba sentado a la mesa de la cocina ayudando a Emma con su tarea de matemáticas. Estaba resolviendo problemas de fracciones con la misma precisión metódica que una vez lo había ayudado a planificar operaciones militares. «Papá, ¿por qué llegaste tan tarde anoche?», preguntó Emma sin levantar la vista de su libro de texto. Mike había estado temiendo esta pregunta. Ya había decidido decirle a Emma la verdad, pero de una manera apropiada para su edad que no la asustara. Tenía que ayudar a alguien que estaba en problemas, dijo simplemente. ¿Qué clase de problemas? Unas malas personas intentaban lastimar a una señora, así que los detuve. Emma lo miró con serios ojos marrones que le recordaron mucho a su madre. ¿Tenías miedo? Mike consideró la pregunta cuidadosamente. Un poco, pero a veces, cuando la gente necesita ayuda, tener miedo no importa tanto como hacer lo correcto. Emma asintió solemnemente. ¿Cómo cuándo? Le planté cara a Tommy Peterson cuando se portaba mal con Sara Martínez. Exactamente así, dijo Mike, sonriendo ante la capacidad de su hija para comprender conceptos complicados mediante analogías sencillas. Papá, ¿la señora a la que ayudaste te dio las gracias? Sí, lo hizo. De hecho, me ofreció un nuevo trabajo. Emma abrió los ojos con interés. ¿Qué clase de trabajo? Un trabajo para proteger a la gente. Pagaría más que conducir, lo que significa que podríamos permitirnos algunas cosas que ahora no podemos. ¿Cómo qué? Mike había estado pensando en eso todo el día. Como que tal vez podrías ir a ese campamento de ciencias este verano y tal vez podríamos mudarnos a un apartamento mejor con un mejor distrito escolar. Emma se quedó callada un momento, procesando la información con la seriedad que caracterizaba la mayor parte de sus pensamientos. ¿Sería peligroso?, preguntó finalmente. Mike agradeció su franqueza. Podría ser. Pero Emma, todo lo que hago es para asegurarme de que tengas la mejor vida posible. Si acepto este trabajo, será porque creo que es la mejor decisión para ambos.
Entonces creo que deberías aceptarlo, dijo Emma, volviendo a sus deberes con la naturalidad que suelen mostrar los niños ante los grandes cambios de vida. A la mañana siguiente, Mike llamó al número directo de Victoria. Señora Sterling, soy Mike Harrison. Me gustaría aceptar su oferta. Me alegra oír eso, Mike. ¿Cuándo puede empezar? ¿Cuándo me necesita? La risa de Victoria transmitía un dejo de alivio. ¿Qué tal inmediatamente? Nada de esto habría existido sin la decisión de Alexandra Harwell de bajar a ese barranco hace 3 años, de elegir la autenticidad por encima de la herencia, el propósito por encima de las ganancias. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse cuando Ben finalmente se giró para seguir a Mia y a su grupo de estudiantes de vuelta a la estación de guardabosques. A lo lejos, podía oír sus voces discutiendo planes para una ceremonia de plantación de árboles. Su entusiasmo le recordaba a otra niña que una vez dibujó hojas de arce con un optimismo brillante a lápiz. Alex tenía razón sobre el legado. No se trataba de monumentos ni edificios, ni siquiera del dinero que había donado para proteger este bosque. Vivía en la voz segura de Mia mientras enseñaba a otros niños a valorar lo invendible, en los precedentes legales que protegerían las áreas silvestres para las generaciones venideras. En el simple reconocimiento de que algunas cosas eran más importantes que cualquier precio. El viento se agitaba entre las pieles Douglas, trayendo el sonido de las risas de los niños y la promesa de los esfuerzos de conservación del mañana. Y Ben se dio cuenta de que Alex nunca los había abandonado. Simplemente se había transformado en algo más grande y permanente de lo que cualquier vida podría contener. El compromiso constante de elegir lo correcto sobre lo fácil, lo sostenible sobre lo rentable, lo amoroso sobre lo meramente conveniente. Maya corrió a su encuentro mientras se acercaba a la estación de guardabosques, con la mochila llena de piñas y el cuaderno lleno de observaciones sobre los ecosistemas forestales, que se convertirían en el proyecto de ciencias de la semana siguiente. Papá, dijo, deslizando su pequeña mano en la de él, que estaba desgastada. ¿Crees que Alex sabe de todos los árboles que hemos salvado desde que murió? Ben miró a su hija, esta personita extraordinaria que había aprendido sobre la pérdida, el propósito y la importancia de luchar por lo que creías incluso antes de cumplir los 2 dígitos. Su respuesta surgió de un lugar más profundo que la memoria, de la parte de su corazón donde el amor se transformaba en legado. Creo que ella vive en cada decisión que tomamos para proteger algo hermoso, cariño. Cada árbol que salvamos, cada sendero que preservamos, cada persona a la que enseñamos a amar este bosque como nosotros, es Alex, que sigue trabajando. Maya asintió solemnemente, aceptando esta explicación con la misma gracia que había mostrado cuando Alex le explicó por primera vez que a veces los adultos tenían que tomar decisiones difíciles por razones que los niños podrían no entender hasta que fueran mayores. Mientras caminaban juntos hacia casa, la luz del atardecer teñía de dorado el bosque que los rodeaba. Ben sintió la profunda satisfacción que emanaba de una vida dedicada a algo más grande que la ambición personal. Alexandra Harwell le había enseñado que el heroísmo no requería grandes gestos ni circunstancias perfectas. A veces era tan simple como elegir ayudar a un desconocido, tan discreto como ofrecer amabilidad sin esperar nada a cambio, tan profundo como sacrificar todo lo que te habían enseñado a valorar por lo que realmente importaba. Su historia se había convertido en parte del folclore de Cedar Falls, contada una y otra vez por guías de senderismo y educadores ambientales que entendían que las transformaciones más poderosas a menudo comenzaban con los actos más pequeños. De compasión. En las estaciones de guardabosques y las facultades de derecho, en las reuniones de los consejos tribales y en las sesiones de organización comunitaria, la gente hablaba del multimillonario que lo había dejado todo para salvar un bosque y del padre soltero que le había mostrado cómo era la vida auténtica. Pero Ben sabía que la verdadera historia era más simple y compleja que cualquier otra. La leyenda podía capturarla. Trataba de 2 personas destrozadas que habían encontrado la sanación al servicio de algo más grande que ellas mismas. De una niña que había aprendido que amar significaba proteger lo que más apreciabas.
del reconocimiento de que algunas decisiones se transmitían a lo largo de generaciones de maneras que quienes las elegían nunca podían anticipar ni controlar por completo. La luz del porche estaba encendida cuando llegaron a la cabaña, proyectando un cálido resplandor sobre las campanillas de viento talladas a mano que Anna había hecho y el huerto que Maya cuidaba con el mismo cuidado que Alex había mostrado una vez con los informes legales. Dentro, les esperaba la cena. Comida sencilla preparada con atención y disfrutada con gratitud, el tipo de comida que Alex había aprendido a apreciar durante sus 11 días descubriendo el verdadero significado de la riqueza. Después de que Mia se acostara, Ben se sentó en su sillón favorito, leyendo los expedientes del centro legal, preparándose para las reuniones del día siguiente sobre la expansión de las protecciones de la conservación a otras áreas forestales de Oregón. El trabajo continuó, como Alex sabía que sucedería, llevado adelante por personas que entendían que la protección del medio ambiente se trataba, en última instancia, de amor. Amor por lugares demasiado hermosos para perderlos. Amor por criaturas demasiado valiosas para sacrificarlas. Amor por un futuro que valiera la pena preservar. A pesar del costo. Y en los momentos de tranquilidad entre documentos legales y planes de conservación, Ben aún podía sentir su presencia en las decisiones que tomaba, los valores que le inculcó a Mia, el compromiso de elegir la autenticidad por encima de la comodidad, que se había convertido en la base de todo lo significativo en sus vidas. La recepción duró hasta bien pasada la medianoche, llena de baile, risas y el tipo de celebración que se da cuando una comunidad se une para presenciar el triunfo del amor sobre las circunstancias. Amy bailó con Ben al ritmo de su canción de bodas, una vieja melodía de Johnny Cash sobre encontrar la redención en lugares inesperados. Y más tarde con Lily al ritmo de una banda sonora de Disney, ambos riendo mientras daban vueltas en la pista de baile improvisada. A medida que la noche se acercaba a su fin y los invitados comenzaban a llegar a casa, Amy se encontró de pie frente al centro comunitario, contemplando el cielo estrellado de Oregón y maravillándose del viaje que la había traído hasta allí. Hace 1 año y medio, era Amelia Thornfield, heredera de un imperio corporativo construido sobre el sufrimiento de otros, deambulando sonámbula por una vida que parecía perfecta desde fuera, pero que en el fondo se sentía vacía. Esta noche era Amy Carter, esposa de un carpintero, madre de un niño de 7 años que soñaba con ser pianista de concierto y miembro de una comunidad que medía la riqueza en la bondad, no en las cuentas bancarias. Ben apareció a su lado, aflojándose la corbata mientras la rodeaba con un brazo. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Amy se reclinó en su calor, respirando el aroma a serrín y satisfacción que siempre parecía rodearlo. Solo que hizo falta un camión desbocado para unirnos, dijo. Pero supongo que algunas de las mejores cosas de la vida valen la pena esperar, incluso cuando no sabes qué estás esperando. 18 meses después, Amy estaba de pie junto a la ventana de la cocina de su casa. Oficialmente su casa. Ahora, el apartamento encima de la librería había sido desocupado para dar paso a la casa que habían construido juntos, viendo a Ben enseñar a Lily y a su amiga Madison a construir una casa del árbol en el viejo roble detrás del jardín. El proyecto llevaba semanas en marcha, con Ben explicando pacientemente conceptos de ingeniería estructural, mientras las chicas aportaban entusiasmo y un sinfín de preguntas. Amy sonrió al ver a su marido demostrar la técnica correcta del martillo, recordando como su propio padre. Veía a los niños como inconvenientes que había que controlar en lugar de individuos a los que cuidar. El contraste todavía la asombraba a veces. Qué diferente se veía el amor, cuando no dependía del rendimiento ni de los logros. En la encimera de la cocina, la caja de música de Anna estaba abierta, con sus 2 bailarines tocando sus valses eternos, mientras la última composición de Lily sonaba suavemente en la tableta cercana. La niña había estado trabajando en una pieza que llamó canción familiar, y aunque técnicamente era simple, capturaba algo esencial de su vida en común. Una armonía que no requería perfección,
una melodía que daba cabida a todas las voces. El teléfono sonó, interrumpiendo la observación satisfecha de Amy del proyecto de construcción del patio trasero. El número del agente Martínez apareció en el identificador de llamadas, un recordatorio de que su pasado ocasionalmente se entrometía en su presente en forma de actualizaciones legales y reuniones informativas de seguridad. La audiencia de libertad condicional de Harrison está programada para la próxima primavera. Martínez le informó sin preámbulos. Sus abogados abogan por una liberación anticipada basada en el buen comportamiento y el deterioro de su salud. Quería que lo supieras en caso de que decidieras prestar testimonio sobre el impacto de la víctima. Amy cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de las decisiones que repercutían más allá de su familia inmediata. ¿Mi testimonio marcará la diferencia?, preguntó. Posiblemente, pero has cumplido con tus obligaciones legales. Esta decisión es completamente. Atentamente. Después de colgar, Amy permaneció junto a la ventana, observando cómo Ben ayudaba a Lily a clavar una tabla, mientras Madison mantenía el nivel firme. Estos eran los momentos que su padre habría llamado debilidad. La decisión de priorizar el tiempo en familia sobre el progreso profesional, encontrar satisfacción en los pequeños logros en lugar de los grandes gestos. Pero Amy había aprendido que la fuerza se manifiesta de muchas maneras, y que algunos de los actos más poderosos también eran los más discretos. Esa noche, después de que las niñas hubieran comido y Madison hubiera regresado con su familia, Amy se sentó en el porche con Ben y le contó lo de la llamada. Lily estaba dentro practicando piano. Su música se filtraba por las ventanas abiertas junto con la luz dorada del final del verano. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Ben, encontrando su mano en el columpio del porche que habían instalado la primavera anterior. Sigo pensando en todas las demás familias como la nuestra, dijo Amy lentamente. Personas cuyas vidas fueron destruidas por Industrias Thornfield, que merecen saber que hay consecuencias por ese tipo de daño. Hizo una pausa, escuchando la cuidadosa interpretación de Lily de una invención de Bach. Técnicamente imperfecta, pero llena de esa alegría que hacía que la imperfección fuera irrelevante. Pero también pienso en Lily, en la vida que hemos construido aquí, en si remover el pasado le sirve a alguien en este momento. Ben guardó silencio un largo rato, reflexionando sobre sus palabras con la misma consideración que aplicaba a cada decisión importante. Ana solía decir que a veces lo más valiente es elegir la paz por encima de la justicia, sobre todo cuando ya has pagado un precio tan alto por hacer lo correcto. Amy le apretó la mano, agradecida como siempre por su capacidad para ver las situaciones complejas con claridad. Y a veces, respondió, lo más valiente es seguir luchando, incluso cuando estás cansado de la batalla. Al final, Amy decidió prestar testimonio por escrito en la audiencia de libertad condicional de su padre en lugar de comparecer en persona. Su declaración fue clara e inflexible. Harrison Thornfield no había mostrado ningún remordimiento genuino por las vidas que había destruido, y una liberación anticipada enviaría un peligroso mensaje sobre la responsabilidad por los delitos corporativos. Pero también aceptó la decisión de la Junta de Libertad Condicional, entendiendo que ya había recuperado su vida de la influencia de su padre en las cosas que más importaban. La audiencia tuvo lugar un martes de octubre, exactamente 3 años después de que el camión desbocado lo cambiara todo. Amy pasó el día ayudando en el festival de otoño de la escuela de Lily, atendiendo el puesto de lanzamiento de aros y observando a Ben juzgar el concurso de pasteles con la seria atención que merecía. Esa noche, se enteraron de que la libertad condicional de Harrison había sido denegada. Cumpliría su condena completa con la posibilidad de otra audiencia en 5 años. Amy sintió una compleja mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que se había hecho justicia, a la vez que lamentaba el final. El cierre de una relación que una vez definió su mundo entero. Pero a medida que el otoño se convertía en invierno y se acercaba su segunda Navidad como familia, Amy se dio cuenta de que pensaba menos en finales y más en continuidades. Las habilidades de Lily con el piano habían progresado hasta el punto de poder tocar duetos sencillos con Amy, a 4 manos,
creando armonías que llenaban la casa de música. Ben había ampliado su taller para incluir una pequeña aula donde enseñaba carpintería a adolescentes de la zona, transmitiéndoles habilidades que las conectaban tanto con la tradición como con la posibilidad. Y el trabajo de Amy en el centro comunitario había crecido hasta incluir un programa de mentoría para mujeres jóvenes de entornos conflictivos, ofreciéndoles el tipo de orientación y apoyo que ella nunca había recibido al crecer en un entorno privilegiado, sino en aislamiento. Su vida tenía ahora un ritmo, un sentido de propósito que la hacía sentir a la vez sólida y con visión de futuro. Algunas noches, Amy se sorprendía maravillándose de la magia cotidiana de su existencia. Ayuda con las tareas, cuentos para dormir, compras y planificación del jardín, las millones de pequeñas decisiones que crean una vida compartida. En Nueva York en la víspera de Año Nuevo, mientras Cedar Falls celebraba con su tradicional hoguera en la plaza del pueblo, Amy estaba con su familia observando cómo las chispas se elevaban hacia el cielo estrellado. Lily, que ya tenía 8 años y estaba creciendo, se apoyó en el costado de Amy mientras el brazo de Ben las rodeaba a ambas. A su alrededor, sus vecinos y amigos contaban regresivamente hasta la medianoche, uniéndose en sus voces, anticipando lo que el nuevo año pudiera traer. Cuando el reloj dio las 12 y la multitud estalló en vítores, Amy sintió la profunda satisfacción de alguien que había encontrado su lugar en el mundo, no por derecho de nacimiento ni por logros, sino por la simple decisión de amar y ser amada. La mujer que una vez se quedó inmóvil en un cruce de peatones, dispuesta a dejar que el destino decidiera su futuro, se había ido. En su lugar estaba alguien que entendía que las mejores vidas no son las que parecen perfectas por fuera, sino las que se sienten genuinas por dentro. Y mientras Ben la besaba, mientras la nieve comenzaba a caer sobre la celebración, a su alrededor, Amy sabía que a veces las historias más extraordinarias comienzan con los momentos más cotidianos. Un camión, un rescate, la decisión de quedarse y ver que podía crecer de las semillas de una gracia inesperada.